Buenas noches, comenzando un nuevo capítulo de Huellas de 1973. Vamos a repasar esta noche otro de los capítulos que hemos visto a lo largo de esta temporada referido a este año que fue muy particular en la historia de la República Argentina. Buenas noches, estamos comenzando aquí el programa número 21 de Huellas de 1973 con los sucesos entre el 25 de mayo y el 31 de mayo de ese año. Precisamente el comienzo del programa tiene que ver con la asunción de las nuevas autoridades en todo el país. En la Municipalidad de San Francisco, provincia de Córdoba, la de Santa Fe y también las nacionales, esto en el ámbito que nos incumbe a nosotros, pero en todo el país, el 25 de mayo de 1973, se produjo el acto de asunción de nuevas autoridades en la República Argentina, respondiendo a las elecciones que hubo, en algunos casos el 11 de marzo y en otros, como en el caso de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, con el balotaje que se había realizado el 15 de abril. En otras provincias también hubo balotaje para definir las autoridades. Así que comenzando con lo principal de ese día, por supuesto, ese 25 de mayo, es la asunción del presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima en Buenos Aires. En el exterior de la Casa de Gobierno, por supuesto, el clima era muy festivo. Vemos algunas imágenes de lo que estaba ocurriendo en el lugar, incluso con los cánticos que había en el momento, que tenían que ver con las personas adherentes precisamente al peronismo, que lo que coreaban era la vida por Perón. Una frase que el propio Perón luego objetó y había dicho en el año 1973 que había llegado el momento de dejar de gritar la vida por Perón y era el momento de comenzar a consensuar cosas para que todos los argentinos consigamos recuperar mejores condiciones para el país. Pero eso era lo que estaba en boga en el momento. Ese que vimos era cómo se vivía la asunción presidencial en el exterior de la Casa de Gobierno. En el interior del Parlamento, por otra parte, mientras tanto, prestaba juramento Héctor J. Cámpora. Yo, Héctor José Cámpora, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista.
a la Argentina justa, libre y soberana. La vez que habían asumido las autoridades civiles para el país, también se renovaron las Fuerzas Armadas. Aquí terminó esta época en la que estaban el presidente Lanusse, el almirante Natal Coda y el brigadier Carlos Rey. Así que para el ejército es reemplazado por un nuevo jefe, que era el general Jorge Raúl Carcaño, muy identificado con el pensamiento del peronismo. En la Armada, el vicealmirante Carlos Álvarez, y en la Fuerza Aérea, Héctor Luis Fautario. Esta fue la nueva composición que tenían los comandantes de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Y el planteo que le hace Cámpora precisamente a los militares que asumían junto con él era que tenían que trabajarse particularmente en la defensa de la soberanía nacional y el respeto a la voluntad popular. A estos actos en Casa de Gobierno asistieron los presidentes de Chile, Salvador Allende, gobierno socialista, que estaba gobernando con muchos problemas ya para este momento en Chile, y desde Cuba había llegado Osvaldo Dorticós Torrado, porque todavía a este momento no se habían restablecido relaciones entre Cuba y la Argentina, que estaban interrumpidas por el gobierno militar, pero las nuevas autoridades lo invitaron y días siguientes se renovaron las vinculaciones entre la República Argentina y Cuba. Si bien con el cese del estado de sitio, como vimos la semana pasada, que se había dado en pocos días antes de la asunción del nuevo gobierno, se determinó que quedaban libres todos los presos políticos que estaban a disposición del Poder Ejecutivo, y recuerdan que habíamos hablado de que había detenido a disposición del Poder Ejecutivo personas por cuestiones ideológicas y otros también por cuestiones subversivas. Así que todas estas personas que estaban a disposición del Poder Ejecutivo quedaban en libertad. El caso es que cuando asume Cámpora, precisamente, desde el nuevo gobierno, y como habían prometido durante la campaña y en las semanas previas al asumir el gobierno, se decide desde el Ministerio del Interior dejar en libertad absolutamente a todas las personas que estaban detenidas por algún sesgo político o subversivo. Y dentro de ese proceso de liberación que se hizo en muy pocas horas, en horas de la noche, en distintos penales, particularmente en los penales que estaban en Capital Federal, recuperaron la libertad porque se fugaron muchos delincuentes comunes también, lo que, bueno, fue como un llamado de atención hacia las autoridades que tenían desde el primer momento que ir trabajando con mayor prudencia en determinadas cosas que se hacían. Pero cuando se advierte esto, ya era tarde y los delincuentes habían fugado todos. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Se restablecen entonces el 28 de mayo las relaciones con Cuba, cuyo presidente, Osvaldo Dorticós Torrado, había llegado para asistir al cambio de gobierno, como vimos recién. Buenos Aires, mayo 24, 6:30 pasado meridiano. Invitados a investidura presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina, arriba al aeropuerto de Ezeiza el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente Dorticós y a la delegación que le acompaña. El nuevo canciller era Carlos Puig, que designó subsecretario de la Cancillería a un sanfrancisqueño,
muy joven, Jorge Vázquez, tenía 30 años y era hijo de un matrimonio de sanfrancisqueños, el doctor Vázquez y Leticia Agodino, que fue precisamente Leticia Agodino también luego una adherente del justicialismo en San Francisco, en gobiernos posteriores, de décadas luego del proceso de reorganización. Vázquez, cuando asumió, que fue muy polémico en muchas de las declaraciones que hizo aquí, y ya lo vamos a ver en semanas posteriores, también en sus intervenciones en cuestiones de la OEA, donde hace declaraciones que de alguna manera llamaban a que el país vaya hacia un sentido de izquierda, lo que también ya le advertía a algunos sectores del país un disconformismo porque se estaban tratando temas que previo al gobierno no se habían hablado y que también se advertía que no era el camino que algunos sectores de la Argentina querían continuar. Y él dijo que, de todos modos, lo que iba a procurar desde la Cancillería era que la política exterior preocupe al pueblo tanto o más que la carestía de la vida, que era algo que preocupaba muchísimo a la gente de aquel momento. Como lo vimos también en otros programas de Huella, se estaban reclamando porque hace 50 años veníamos de tener 25 años de inflación en la Argentina. Precisamente sobre esta cuestión de los precios, que estaban descontrolándose, el 29 de mayo el gobierno fijó precios máximos para la comercialización de la carne y toma medidas sobre el mercado de remates de carne en el país. Como vemos, el tema de las regulaciones es algo que se ha repetido en muchas oportunidades y en distintos gobiernos, no solamente los gobiernos peronistas, sino de distintos signos, a lo largo de los años lo hicieron, siempre con la advertencia que se les hace de que el control de precios no funciona y que termina desembocando en una inflación. Pero allá veíamos que lo primero que toma el gobierno como medida para contener la inflación es fijarle precios máximos al precio de la carne. Teníamos que en otras semanas anteriores también Vicente Solano Lima había planteado que era necesario que ahora que asumía un nuevo gobierno haya algún tipo de pacificación en el país, que se termine la violencia. Ya lo había dicho también, lo habíamos recordado, al joven gobernador que había en ese momento electo, que era Carlos Saúl Menem en La Rioja, que él dijo que la violencia estaba dada por la presencia de la dictadura, pero que desaparecido el gobierno militar, desaparecía la causa de la violencia. Sin embargo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era lo más radicalizado que había en el extremismo en Argentina en ese momento, se puso en franca oposición al gobierno de Cámpora. Esto fue el día 30 de mayo, o sea, 5 días después de que asumió el nuevo gobierno, que había liberado presos políticos, había liberado gente que era subversiva, había un interés en que se dialogue, y sin embargo, el Ejército Revolucionario del Pueblo enfrenta al gobierno de Cámpora y afirma que no estaba dispuesto a conceder la tregua que pedía el presidente. Porque estos eran momentos decisivos y no se debía bajar la guardia. El ERP era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores y 5 días de asumido el nuevo gobierno dijo que este gobierno era incapaz para encabezar y dirigir eficazmente la continuación de la lucha revolucionaria. Y agregó que se debe luchar con energía e inteligencia como se luchó contra la dictadura y que ahora los ataques debían estar contra las empresas capitalistas y el ejército opresor, cuando precisamente lo que había hecho Cámpora era nombrar en todas las Fuerzas Armadas jefes militares que, si bien eran militares, eran afines a el peronismo. Y se sabe que cuando dentro de las Fuerzas Armadas, en todos los tiempos, incluyendo en la actualidad, cuando el presidente nombra el jefe del arma,
nombra a alguien muy de confianza porque esa persona, por ser designada, hace pasar automáticamente a retiro a todos los que son mayores en su edad. Generalmente entonces se pone un jefe bastante joven, de modo tal que muchos otros jefes militares que hay en función pasan automáticamente a retiro porque ninguno puede ser mayor que su jefe. Y eso es lo que había hecho Cámpora. Entonces no podía considerarse, por lo menos en el momento, como un ejército opresor. Ya en el ámbito de la provincia de Córdoba, el 29 de mayo, Osvaldo Dorticós Torrado, el presidente de Cuba, que todavía estaba en la Argentina, visitó Córdoba para el acto del 4º aniversario del Cordobazo. Y ahí abogó por la creación de una organización de Estados americanos que esté constituida al margen de Estados Unidos. Y de paso pidió que se termine con el bloqueo que por más de 10 años, en aquel momento, tenía Cuba y que le habían impuesto los gobiernos de Estados Unidos. Volvemos a hablar, porque es muy importante y porque esto marcó mucho todo lo que es la historia a devenir, el tema de la izquierda y la derecha dentro del peronismo. El 31 de mayo, un comando central de seguridad del movimiento justicialista le advirtió a las organizaciones de izquierda responsables de hechos de violencia ocurridos en el país que no permitiría la prosecución de esos episodios y que realizadas las elecciones llegó el momento de definirse. Visto que se están realizando en el ámbito nacional, decía este comando de seguridad justicialista, que se estaban realizando hechos de sangre, secuestros y actos terroristas, este comando de seguridad advierte a todos los izquierdistas, comunistas, socialistas de izquierda y a todos los componentes del ERP, trotskistas y vanguardia popular, que ha llegado la hora de la definición. Por ello, por cada peronista que caiga a partir del 28 de mayo de 1973, van a caer 10 representantes de la izquierda pertenecientes a distintos comandos que respondan a los imperialistas yanquis o rusos. Fíjense ustedes el nivel de agresividad que había incluso dentro de estos comunicados y cómo era el ambiente que se vivía en el momento. Y advertían que las ejecuciones, así lo llamaban, se iban a realizar en cualquier lugar que se encuentren a la hora más conveniente y que serían eliminados sin contemplaciones. O sea que había de parte de gente adepta al gobierno y opositoria al gobierno un decidido enfrentamiento que iba a terminar en forma muy violenta y prometiendo muerte. Invitaban entonces al pueblo cordobés para que denuncie a las autoridades a toda persona o grupo de comando de izquierda para perturbar y sembrar el caos contra el gobierno constitucional. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Bien, en el ámbito local asume entonces también el nuevo intendente, que era Mariano Juan Planner. Él tenía 49 años, había nacido en San Francisco, fue alumno del Colegio Nacional San Martín, empleado bancario y durante un anterior gobierno justicialista fue secretario del Ministerio de Hacienda en la provincia, o sea que tenía su experiencia en gestiones. Y había sido también secretario del presidente del Banco de la provincia de Córdoba, que era Armando Vicini, en aquel momento en la década del 50. Planner había ingresado al justicialismo cuando tenía 21 años, en el año 1946, o sea que era lo que le llamaban un peronista de primera hora, y en 1946 había sido candidato a diputado por la Unión Popular, pero no fue electo. Así que aquí asume Mariano Juan Planner con el secretariado que estaba compuesto por Adolfo Carlos Astegiano en gobierno,
Jorge Omar López en Economía y Hacienda, Roberto Ramón Rubiolo en Obras y Servicios Públicos, Miguel Mario Planel, que era su hijo, en la Secretaría General, y José Alberto Navarro en la Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas. Navarro venía del terreno del periodismo en San Francisco y fue años luego un historiador destacado dentro de San Francisco y siempre también muy vinculado a futuros gobiernos del justicialismo en San Francisco. A todo esto, también desde los núcleos juveniles del justicialismo en San Francisco, iban adhiriendo a algunos de estos comunicados que mencionábamos hace algunos minutos. Y el Frente Justicialista de Liberación de San Francisco y su grupo juvenil, en su momento, femenino y gremial, se expresan en principio hacia la ley de amnistía que hubo para los presos políticos y pedían que se abran las puertas de las prisiones argentinas para todos los peronistas que se ocuparon de la liberación del país. Y Oscar Ventura Liguaki, que era secretario general de la CGT de San Francisco, dio también un comunicado en este momento de cambio de autoridades en el país y en la ciudad, y él saludaba, dice, con renovada fe y esperanza a las autoridades electas que hoy asumen el poder y reafirma su inquebrantable vocación de servicio y permanente espíritu de lucha para contribuir a forjar una nueva Argentina, económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Bien, este era el clima, por un lado festivo, de cambio de autoridad en el país, pero por otro lado vislumbramos cómo la violencia marcaba cada acción del gobierno para a futuro, y es lo que vamos a ir viendo en las semanas que vienen en el país. Como es habitual, hacemos hoy el cierre musical de Huella de 1973. Y volvemos aquí a la Sociedad Bomberos Voluntarios, donde se realizaban los bailes más importantes de aquella época en San Francisco. Y tenemos que el 26 de mayo de 1973, en el baile de esa noche, se presenta el conjunto Alma y Vida. Precisamente de Alma y Vida, que ha tenido una destacada trayectoria y luego también dentro de los albores del rock nacional en la República Argentina, vamos a escuchar un tema. No por el conjunto, porque no hay grabaciones de videos del conjunto en su momento, pero sí vamos a escuchar a Carlos Mellino, que fue uno de los integrantes de Alma y Vida, en un video de edición bastante reciente, que recuerda a un tema de la época que era Del gemido de un gorrión, que es un tema que le pertenece precisamente a Carlos Mellino y su hermano Esteban. Así que en el cierre musical de esta noche hacemos un breve homenaje a Alma y Vida. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él y soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió
Los tres gimieron un día por un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él y soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Yo volé con él, yo grité con él, grité con él, con grité con él, con Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.